Buenos días. ¿Se me escucha, Sara? Sí, sí se escucha. Ok, perfecto. No sé los demás si se van a conectar porque primeramente disculparme que a la hora de que yo le daba a conectarme me parecía que tenía problemas en la aplicación y que esperara unos minutos. Entonces me tocaba volver a empezar. Sí, entonces no sé qué pasó, la verdad. Le daba a reiniciar, volvía, no sé qué problemas tenía con la aplicación de Microsoft Teams. Entonces eso fue a que, a que no podía entrar, ¿verdad? Y les agradezco mucho que me hayan hecho la espera. Este, Vamos a ver quiénes se conectan más. Ya perdimos 20 minutos. Ok, ok. Oh, perfecto, Gloria. Lo importante es que me escucha. Voy a mandar un mensaje al WhatsApp y para ver si podemos iniciar con la tutoría número 5. Ok, habemos tres, ¿verdad? Vamos a dar inicio con la tutoría. Nuevamente pedirles disculpas por el inconveniente que tuve, ¿verdad? Tenía problemas para entrar a lo que es a la reunión, ¿sí? Entonces, les pido disculpas por la espera, ¿verdad? Ok, entonces vamos a iniciar ahorita con lo que es la tutoría número 5, ¿sí?
Ok, no sé si miran la presentación. Les pregunto, no sé si miran la presentación. Sí se mira. Ok, perfecto. Ok, entonces ahora hemos visto en la tutoría de repaso número 4, habíamos visto de cómo habíamos visto funciones exponenciales y funciones logarítmicas, ¿sí? Y habíamos resuelto ecuaciones que tienen que ver con exponenciales y también con las propiedades del logaritmo. Eso es lo que estuvimos viendo la vez pasada, ¿verdad? Entonces, ahora, el miércoles es lo que estuvimos viendo. Ahora bien, vamos a ver ahora, vamos a entrar de lleno a lo que es funciones trigonométricas, ¿verdad? Que son seis, ¿verdad? Seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante y secante. Y vamos a ver las razones trigonométricas que hay a través de un triángulo, ¿sí? De un triángulo rectángulo. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Eh, bien, actividades de desarrollo que vamos a desarrollar y vamos a ver el concepto fundamental del ángulo. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con el ángulo. ¿Y cuál va a ser nuestro objetivo? Trabajar con con estos ángulos. Va a ser para poder encontrar las razones trigonométricas que tienen que ver con los ángulos, ¿verdad? El seno de un ángulo, el seno de, por ejemplo, el seno de 90 grados. Entonces, tenemos acá lo que es el concepto en general, ¿sí? El concepto de ángulo es fundamental para el estudio de la trigonometría. Por eso es bien importante dar inicio a lo que se trata de lo que es la definición de un ángulo, ¿sí? Entonces, con mucha frecuencia en la enseñanza secundaria se indican que un ángulo es la unión de dos rayos con su origen común, es decir, donde se cortan los dos rayos. Y se utiliza tres formas diferentes de denotarnos según la conveniencia, es decir, como nosotros nos conviene, ¿verdad? Entonces, esa es la definición de un ángulo. ¿Cómo se forma ese ángulo? A través de dos rayos y donde se corta, a eso se le llama vértice y es donde se nos forma el ángulo. Para mayor información, podemos ver gráficamente, es decir, para que nos ayude a comprender lo que se trata eh, un ángulo, ¿sí? Y aquí tenemos, ¿verdad? Tenemos el rayo A, tenemos el rayo B, ¿y a dónde se cortan los dos rayos? Se cortan en el punto donde se cortan, le llamamos al vértice O, y acá se nos forma lo que es el ángulo. Este ángulo se le llama, este es ángulo teta, por ejemplo, puede ser cualquier otra símbolo griego, puede ser alfa, puede ser beta, ¿sí? Entonces, ¿y cuáles son las formas de denotarlo? Bueno, algunos lo denotan como el ángulo O, el ángulo teta o el ángulo A o B. Es decir, el ángulo acá se refiere al que está en medio, ¿sí? Se refiere al que está en medio. Allí a ese ángulo está haciendo referencia. Por ejemplo, yo les puedo decir acá el ángulo ABO, por ejemplo, ¿sí? Está haciendo referencia al que está en medio. Hay que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? A esto es que se refiere cuando formamos un ángulo, al que está en medio. Por eso que acá el ángulo que se forma es en el punto O. Y esta es la representación gráfica que tenemos a través de un ángulo. Esta es la definición. ¿Por qué? La vamos a utilizar más adelante, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener muy claro. Y esa es la definición de un ángulo. En resumidas cuentas, hemos visto la definición de un ángulo. No sé si tienen alguna pregunta o estamos bien.
¿Para qué nos va a ayudar el ángulo? Para encontrar el seno del ángulo teta, coseno de teta, tangente de teta, ¿sí? Y esa es la definición que por qué estamos viendo los ángulos, porque nos van a ayudar bastante lo que es con las funciones trigonométricas y las relaciones trigonométricas que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Ok, vamos a continuar. Si no hay ninguna pregunta, siempre si tienen alguna duda, lo que hacen es, me pueden interrumpir y no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, para eso estamos, para solucionar o darle solución a cualquier duda que ustedes tengan, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Ok. El ángulo se representa en el sistema de coordenadas cartesianas, porque ese es el objetivo. Ahora que ya definimos lo que es el ángulo, ahora lo vamos a definir lo que es en el plano cartesiano. Y eso es lo que ya hemos estado viendo anteriormente, ¿sí? Por ejemplo, el ángulo se presentará en el sistema de coordenadas cartesianas de forma que el lado inicial siempre estará en la parte positiva del eje X y el vértice en el origen del sistema de coordenadas. Vamos a ver un lado inicial. Un ángulo representado de la manera indicada se dice que está en posición estándar, como se observa en la figura siguiente o en la figura número 2. Y eso es bien importante, ¿verdad? Hablar de concepto y verlo gráficamente, que es lo más fácil. Si ustedes ven, como ya hemos definido lo que es los ángulos, acá tenemos el vértice. ¿Y a dónde vamos a tener el vértice? En el origen. Aquí está el eje X y aquí está el eje Y. Es el sistema de el plano cartesiano que hemos estado viendo en la tutoría anterior, ¿verdad? Parece que era la tutoría número 4. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice algo bien importante. De forma y que el lado inicial siempre estará en la parte positiva del eje X. Ok, ¿cuál es la parte positiva del eje X? La parte positiva del eje X, lo voy a marcar acá, vamos a ver, es este, ¿verdad? Acá está el lado inicial que va a comenzar ¿de quién? Va a comenzar de el eje X. Acá nos indica la flechita que es el lado inicial. Entonces el ángulo que se nos va a formar es el ángulo teta, pero ¿hasta dónde va a llegar? Al siguiente rayo. ¿Cómo se le va a llamar a este radio? Se le va a llamar lado final. El eje X, lado inicial. Y donde termina el otro rayo, donde se nos forma lo que es el ángulo, se va a llamar lado final. Y esto se le llama como ángulo en posición estándar. Entonces, cualquiera puede, tenemos el plano cartesiano y acá tenemos el lado inicial. Puede comenzar acá y puede terminar acá. Acá, ¿sí? Podemos tener el lado final, le voy a llamar el LF. Acá vamos a tener lado inicial. Y este es el ángulo alfa, le podemos llamar, es todo el recorrido que ha hecho desde el lado inicial hasta el lado final. Puede ser estaríamos hablando de unos 300 grados, porque aquí forman 270 grados, ¿sí? Aquí hay 270 grados. Y acá puede estar como 300 grados. Al llegar aquí, una vuelta entera llega a 360 grados, ¿sí? Y eso es lo que nos dicen. El vértice está en el origen del sistema de coordenadas. Aquí está el vértice, ¿verdad? Un ángulo representado de la manera indicada se dice que está en posición estándar, como se observa en la figura 2. Ok, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahorita? Hemos visto la definición de ángulo, lo hemos representado por medio de la gráfica a través de dos rayos y se corta en un punto y ahí ese punto se nos forma el vértice y ahí también se nos forma lo que es el ángulo por medio de esos dos rayos.
ahora que hemos visto trasladar esos rayos en el plano cartesiano. Eso es lo que se ha hecho, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Lo que es el ángulo en posición estándar, ¿sí? Ok. Siempre me pueden interrumpir, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver qué es lo que pasa con lo que es los ángulos positivos y los ángulos negativos. Eso es bien importante y aquí viene lo que es la parte teórica, ¿sí? La parte teórica lo que nos dice es lo siguiente: la rotación del lado inicial puede darse en sentido al movimiento de las agujas del reloj, en cuyo caso se dice que la medida del ángulo es positiva, es decir, sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces vamos a tener un ángulo positivo. Si la rotación del lado inicial se da en el mismo sentido que el movimiento de las agujas del reloj, se dice que la medida del ángulo es negativo. ¿Sí? Si va en contra del movimiento de las agujas del reloj, es porque el ángulo va a ser positivo. Pero si va a favor o en la misma dirección del movimiento, de la rotación que hace las agujas del reloj, entonces vamos a llamar que el ángulo es negativo. ¿Sí? Posición estándar positivo el ángulo y posición estándar del ángulo negativo. Entonces vamos a ver qué nos dice la representación de algunos con medida positiva y algunos negativa. Eso es lo que vamos a ver en este caso. ¿Sí? Aquí vemos, ¿verdad? Ángulos positivos que parten del lado inicial, el ángulo que se nos forma, y llega al ángulo final. ¿Sí? Aquí parte, y estos van en contra de quién? Van en dirección en contra de las agujas del reloj. Por eso es un ángulo que positivo. Y esto es en el plano cartesiano. Ahora vamos a ver un ángulo negativo, que son los que se mueven, siempre parte del lado inicial que corresponde al eje X. Es decir, salimos acá, pero como van en dirección de las agujas del reloj, entonces va a ser un ángulo negativo. Y este va a ser la posición, el lado inicial, ¿sí? Lo mismo con este. Parte de acá del eje X, el lado inicial, y llega hasta el lado final. Y ese es el ángulo que nos va a formar. ¿Cómo va a ser este ángulo? Pues este ángulo va a ser negativo en la figura 4. Y los ángulos que parten del eje X, pero se mueven en contra de las agujas del reloj, entonces vamos a tener un ángulo positivo. Definimos el ángulo, lo representamos en el plano cartesiano y ahora estamos viendo los dos tipos de ángulos que pueden ser. Pueden ser positivos y negativos. Positivos si se mueven a favor de en contra de las agujas del reloj y negativos si se mueven en la misma dirección que las agujas del reloj. Entonces, quiere decir que hemos visto 4 partes importantes. La primera, ¿cuál es? La definición del ángulo. La segunda, ¿cuál es? El ángulo representarlo en el plano cartesiano con el lado inicial y el lado final. Y el tercero es como los ángulos positivos que se mueven en contra de las agujas del reloj. Y la cuarta es cómo se nos pueden formar ángulos negativos con la que llevan la misma dirección de las agujas del reloj. Ahora bien, para asegurarnos, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta. Ok, una de las cosas bien importantes es en este caso es de que para poder dar inicio vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿sí? Problema número 1, representar en forma estándar cada uno de los ángulos cuyas medidas se dan a continuación.
El primero, en números romanos, menos 925 grados y el otro de 700 grados. Tenemos un ángulo negativo y tenemos un ángulo positivo. Ahora bien, cuando da una vuelta entera, lo que es el ángulo está haciendo un recorrido de 360 grados, ya sea a favor de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj. Entonces vamos a ver estos dos ángulos cómo se pueden representar de forma estándar, cada uno de estos ángulos cuyas medidas se dan a continuación. Solución. En el primer lugar notemos que el ángulo ahora es negativo porque estamos resolviendo lo que es el primero, ¿verdad? Y esto es bien importante, y para conseguir trazar menos 995 grados, debemos de dar ¿cuántas? 2 vueltas. ¿Por qué? Al dar una vuelta, ¿sí? Se nos va a formar ¿qué? 360 grados, menos 360 grados, perdón. Al dar otra vuelta, 360 grados, ¿cuánto vamos a tener? 720 grados. ¿Cuánto va a faltar para llegar a menos 995? ¿Cuánto va a faltar? Ayúdenme, por favor. Ok, una rotación acá, ¿verdad? Llega a 360 grados, pero sigue formando otros 300 grados. Pero ya de acá sigue todavía, pero ya no va a dar otra vuelta entera. ¿Sí? Porque al sumar otra vez 360 grados se me va a pasar de menos 925 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto falta? Para hacer, o sea, ya tengo 700, ya di 2 vueltas. El ángulo ya dio ¿cuántos? Ya dio 2 vueltas. 360, menos 360 grados más menos 360 grados son 720 grados. ¿Cuánto falta para completar los menos 925 grados? ¿Cuánto falta? Les pregunto, ayúdenme por favor. No me quieren ayudar, ¿verdad? Ajá, ¿cuánto falta? O sea, cuando yo doy 2 vueltas tengo menos 720 grados. ¿Cuánto falta para 925 grados? ¿Cuánto falta para menos 925 grados? ¿Cuánto falta? Por esto, ¿verdad? Completas en el sentido de las agujas del reloj. Más lo que nos falta para completar el ángulo. ¿Cuánto nos falta para completar el ángulo menos 900? Menos 995. O sea, tenemos que ver cuántas rotaciones caben en según el grado que nos están dando. Ahora bien,
siempre se debe hacerse en el ángulo en el mismo sentido, ¿sí? El trazo, tomando como lado inicial el eje positivo de las X. Así vamos a tener lo siguiente. Como podemos ver, hemos complementado 720 grados, entonces nos hace falta 200 menos 205 grados para complementar los menos 925 menos los 995 grados, lo cual se ha trazado con la siguiente figura, ¿sí? Por eso en dos vueltas caben menos 720 grados. Y esto es lo que nos está diciendo, ¿sí? Y esto es lo que es la posición. Como comienza acá, ¿verdad? Lo vamos a hacer acá, ¿sí? Como comienza acá, ¿verdad? Del eje X, ¿sí? Vamos a ver acá. Acá, ¿verdad? Siempre sale acá, ¿sí? A cuando llega acá, ya hace ¿cuánto? 300, menos 360 grados. Vuelve a hacer otra misma rotación, ¿sí? Y vuelve a hacer otros 360 grados. Cuando llega acá, ya complementó los menos 720 grados. Entonces, ¿cuánto le hace falta para llegar a menos 925 grados? Que es lo que le hace falta, que es menos 205 grados, ¿verdad? Y esa es la posición de lo que se quería encontrar, ¿sí? ¿Por qué comencé? Siempre se comienza con el lado inicial del eje X y termina en el lado final, ¿sí? Del de donde se te forma lo que es el ángulo, ¿verdad? Que en este caso es menos 925 grados. Y se movió en el mismo sentido de las agujas del reloj. ¿Por qué? Porque es un ángulo negativo. ¿Sí? Ahora veamos el otro ejemplo. Para trazar, en este caso, ¿sí? Recordemos que para trazar un ángulo en posición estándar, su lado inicial debe ser el eje positivo de las X. Pero como es positivo, notemos que en este caso tenemos que trazar un ángulo positivo y para completar los 700 grados que me da el problema, basta con dar una vuelta. ¿Por qué? Porque si hago dos vueltas, ¿qué voy a obtener? 360 grados más 360 grados, eso me va a dar 720 grados. Entonces, y lo que yo tengo son 700 grados, se me va a pasar al dar dos vueltas. Entonces, solo abarca una vuelta, ¿sí? Iniciando en el primer cuadrante y finalizando en el cuarto cuadrante. ¿En qué se va a mover? Como es positivo, se va a mover en sentido contrario a las agujas del reloj, como se muestra en la siguiente figura. Es decir, que yo tengo 360 grados. Para complementar los 700 grados, necesito ¿cuánto? 340 grados. Para completar los 700 grados que me da el problema. Entonces tenemos lo siguiente, ¿sí? Y esto es lo que pasa, ¿verdad? Siempre se parte de la posición. Cuando hace acá, hace una vuelta, ¿sí? Y llega acá, 360 grados, pero faltan
340 grados para donde tal que la suma nos dé los 700 grados. Y esa es la posición estándar de la representación de estos ángulos que se tiene. No me quedó muy bien, pero esa es la idea. ¿Sí? Entonces se tiene lo siguiente. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto, ¿verdad? ¿Preguntas o no? ¿O todo bien? O no sé si me están escuchando. ¿Preguntas? Ok, entonces vamos a seguir continuando. Hay el valor de las 6 razones trigonométricas para el ángulo θ en posición estándar, tal que su lado terminal contiene el punto menos 3,3. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque nos dice encontrar el valor de las 6 razones trigonométricas para el ángulo θ en posición estándar, tal que su lado terminal contiene al punto menos 3,3. ¿Sí? Entonces, esto me está formando lo que es el punto del lado terminal en la posición estándar. ¿Sí? Esto nos está diciendo. ¿Sí? Esto nos está diciendo. Es decir, que lo primero que hay que hacer es trazar lo que es el plano cartesiano, ¿sí? XY, luego verificar, colocar el punto menos 3,3 y el ángulo que eso nos forma, en este caso es de 135 grados, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo primero. Tenemos el plano cartesiano, colocamos ¿por qué? Porque este es mi lado final, ¿sí? F, lado final. Este es mi lado, el eje X es mi lado inicial, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale teta? Teta en nuestro caso, ¿sí? Podemos encontrar en este caso lo que es la hipotenusa, ¿sí? ¿Cuánto vale el ángulo teta? El ángulo teta en nuestro caso vale 135 grados, porque ese es lo que se nos forma el ángulo acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces podemos encontrar la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa o cuál es la fórmula para encontrar? Que es la siguiente. La raíz cuadrada ¿de quién? ¿Sí? Yo no sé cuánto vale esto, ¿sí? Pero sí cuánto vale quién. El lado opuesto. ¿Cuánto vale el lado opuesto? ¿Sí? Vale menos 3. ¿Cuánto vale el lado adyacente? Que es con respecto al eje X, vale 3. Entonces, la hipotenusa va a ser ¿quién? La raíz cuadrada de menos 3 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a 9 más 9, 18. La raíz de 18 no es más que ¿quién? 3 por la raíz de 2. ¿Sí?
Porque 18 se puede escribir como 9 por 2. Entonces la raíz cuadrada de 9, de eso es 3 y nos va a quedar la raíz de 2. Entonces yo ya encontré quién. Ya encontré cuánto vale la hipotenusa. Vale 3 por la raíz de 2. Entonces tenemos los ángulos. El seno de 35 grados, ¿a qué va a ser igual? ¿Sí? Va a ser igual a ¿quién? El lado opuesto, ¿sí? Sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale el lado opuesto? 3. ¿Sí? ¿Cuánto vale el lado adyacente? El lado adyacente en este caso va a valer menos 3. ¿Sí? Entonces el seno de ángulo, ¿sí? El seno de 35 grados va a ser igual a 3 sobre opuesto, ¿sí? Sobre la hipotenusa, que en este caso es 3 raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Así es como funciona lo que es la, eh, en este caso lo que es eh, el triángulo, encontrar las 6 razones trigonométricas para el ángulo en posición estándar, tal que su lado terminal contiene al punto menos 3,3. Ahora vamos con el coseno. El coseno va a ser igual a ¿quién? A adyacente sobre hipotenusa. Ah, pero adyacente ¿quién es? Menos 3. Sobre la hipotenusa ¿quién es? 3 raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Entonces esto es menos 3 sobre 3 raíz cuadrada de 2. Y esto va a ser, aquí ya ocupa lo que es el conjugado para poder, ¿verdad? Es decir, yo tengo esto, ¿sí? Vamos a ver con el seno primero. Seno de 135 grados, que es igual a opuesto sobre hipotenusa. Aquí se eliminan primeramente los 3. Entonces me queda como 1, es decir, 3 sobre 3, la raíz cuadrada de 2, ¿sí? ¿Y esto aquí es igual? Elimino los 3 y me queda 1 sobre la raíz de 2. Pero lo que significa multiplicar el conjugado es que yo multiplico a ambos lados por la raíz de 2, ¿sí? Y esto es igual, 1 por la raíz de 2 me va a quedar la raíz de 2, ocupando las propiedades de los cocientes, ¿sí? De los números reales, de los cocientes, que es numerador por numerador y denominador por denominador. La raíz de 2 multiplicado por la raíz de 2, eso nos va a dar 2. Y esto es lo que tengo, ¿eh? ¿Sí? Que el seno de 35 grados equivale a raíz de 2 sobre 2. Ah, el coseno de 135 nos da menos 3, nuevamente el mismo procedimiento, ¿sí? Menos 3 sobre la raíz de 2, ¿sí? Menos 3 sobre la raíz de 2, ¿sí? ¿Y esto a qué es igual? Eliminamos los 3 y nos queda menos 1 sobre la raíz de 2. Multiplicamos por la raíz de 2 a ambos lados, ¿sí? Y hacemos lo mismo. Lo único que aquí nos va a dar menos raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Por eso quedan estos resultados, porque lo racionaliza, es decir, hacemos el procedimiento del conjugado para obtener estos últimos valores. Raíz cuadrada de 2 sobre 2 y menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿Sí? Voy a borrar esto solo para que ustedes puedan verificar. ¿Cómo es la tangente? ¿Cómo es la tangente ahora?
¿Cómo es la tangente? Ajá, ¿cómo es la tangente? La tangente va a ser igual a opuesto sobre adyacente. Es decir, 3 entre menos 3 se me eliminan los 3 y solo me queda 1 entre menos 1 y esto es igual a menos 1. La cotangente es el recíproco, ¿verdad? Al final siempre me va a quedar menos 1. La secante, que es el recíproco del coseno, ¿sí? ¿Sí? Me va a quedar, al darle vuelta, al final solo me va a quedar raíz de 2. ¿Sí? ¿Sí? O lo podemos ver, ¿verdad? Hipotenusa sobre ¿quién? Sobre adyacente. Se eliminan los 3 y al final solo me queda menos raíz de 2. Y la secante, ¿sí? Que nos va a quedar la raíz de 2. ¿Por qué? Es hipotenusa sobre opuesto. Entonces me va a quedar los 3, se me van a eliminar y solo me queda raíz cuadrada de 2. Es decir, que en este caso ya tengo lo que es las 6 razones trigonométricas a través de un ángulo en posición estándar, tal que su lado terminal contiene el punto menos 3,3. Ese es lo que me va a llevar la dirección. En la página del libro, en la página 208, también hay un problema similar a ese, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ver también. ¿Sí? También está el ejemplo 2 en la página 206, 207 y 208. Ahí van a ver varios ejemplos que tienen que ver con este ejercicio, este problema número 3 que hemos resuelto. ¿Preguntas? Ok, la posición estándar siempre funciona así, ¿verdad? Que yo tomo el ángulo del lado terminal que se me forma. ¿Sí? ¿Preguntas? No quieren hablar, ¿verdad? Ok, entonces esto es lo que hemos resuelto. ¿Sí? Vamos a continuar. ¿Se mira la presentación? Pregunto, ¿se mira la presentación, sí o no? Licenciado, una pregunta. Sí, correcto. Hola, Sí, le licenciado, escucho. Sí, le escucho. una pregunta. En eso del cuadrado de tres a raíz cuadrada de 2, cuando los términos no se suman y se sacan raíz cuadrada. ¿Cuál? El para sacar la hipotenusa. Aquí dice usted. Donde está, digamos, 3 raíz cuadrada de 2, la respuesta. 3 raíz cuadrada de 2. ¿A dónde? ¿En el cotangente o en el coseno o en el seno? ¿O acá arriba? Digamos, de arriba, donde estaba buscando menos 3 al cuadrado, Ah, sí. más 3 al cuadrado, no se suma. No se suman y de ahí se saca raíz cuadrada. No. Sí, se suman. Esto va. O sea, se multiplica 3 por 3, Menos, 9. ajá, Más 3 menos por 3, 3, 9. Y de ahí se 18. suma 9 más 9, 18. Y raíz cuadrada de 18, 2. Es 3 raíz de 2. Ok, cuando usted llega acá, ve, raíz cuadrada de 18, ¿sí? Esto se puede escribir como 9
por 2. Aplicando las propiedades de las raíces, me va a quedar la raíz de 9, ¿sí? Por la raíz de 2. Esto es por propiedad, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando les decía yo la raíz de A multiplicado por B? Esto es igual a la raíz de A multiplicado por la raíz de B. Entonces, eso es lo que estoy ocupando acá. Pero la raíz cuadrada de 9, ¿cuánto es? 3. La raíz cuadrada, como no me va a dar un número entero, ¿sí? Un número entero positivo, entonces no que me va a dar un número real, entonces pongo solo la raíz cuadrada de 2. Y ahí es donde sale. ¿Sí? Es decir, yo tengo esto, ¿verdad? Entiendo, profesor. La raíz cuadrada de 9, la raíz cuadrada de 9 es 3 por la raíz de 2. Ese es como siempre cuando no, porque la raíz de 18 me va a dar un número 3 punto, no sé, algo, ¿verdad? Un número real. Entonces es mejor representarlos como simplificarlo o no simplificarlo, sino que llegar a lo más simplificado, pero utilizando las raíces, las propiedades de las raíces. ¿Sí? Entonces el objetivo es cómo manejarlas, cómo poder encontrar las 6 razones trigonométricas utilizando un ángulo en posición estándar. ¿Sí? Ok, ya vimos 5 cosas. ¿Cuáles son? El primero, ¿cuál fue? La definición del ángulo. Segundo, el ángulo ponerlo en el plano cartesiano. Tercero, ver un ángulo en posición estándar pero positivo y el otro es negativo. Cuarto, negativo. Y el quinto, ¿cómo poder encontrar las 6 razones trigonométricas a través de un ángulo en posición estándar? Entonces ya vimos 5 cosas, ¿verdad? Que son bien importantes. Ok, entonces vamos a continuar la conversión de medida en un ángulo en sistema sexagesimal a un sistema en radianes. El objetivo es, no sé si alcanzan a ver, pero si no, lo pueden buscar en el libro que está en la página, vamos a ver en qué página está. Vamos a ver. En la página 201 está la forma para hacer la conversión, ¿sí? Si nosotros sabemos que si no alcanzan a ver, ¿verdad? El libro es bien importante que podamos tenerlo ahí, ¿verdad? 180 grados equivale a, ¿qué? A pi radianes, ¿sí? En la página, Licen- lic- dígame. Licenciado, Ujú. disculpe la interrupción. Una pregunta. Pero cuando el ángulo de un lado, de cualquier lado, lleva, digamos, un ejemplo, un 3 al cuadrado, ¿cómo se hace esa ecuación? Un t al cuadrado, ¿cómo? O sea, la raíz cuadrada de 3 en un lado para hacer la ecuación, ahí cómo se hiciera. Perdón, me está hablando del ejemplo anterior, ¿verdad? Acá. No sé si me puede ¿Sí? orientar ahí para poderle, digamos... ¿Qué pasó? No puedo borrar. Ok, no puedo borrar. Ok, tenemos este triángulo, ¿verdad? ¿A dónde me dice que lleva 3 raíz de 2 o cómo? Va, está el triángulo, va. Ujú, O sea, si dado caso hubiera un ejercicio donde, digamos, donde está el 3 positivo, ¿va? Ese lado, ujú. tú, Aquí, encima del 3 hubiera una raíz cuadrada, una raíz, ajá. ¿Cómo se resolvería eso? sí, aquí hubiera que ¿qué me dijo? En vez del 3, ¿cómo? ¿Raíz O de 2 sea, o cómo? raíz, así como raíz de 3. Si Aquí, hubiera un número con una así, raíz de así, 3, así como está ahorita. digamos así como aparece en la respuesta que usted puso,
3 sobre raíz cuadrada de 2. Vaya, solo quitemos el 2 y pongamos el 3 ahí, sin el 3 afuera. O sea, que estuviera adentro, en el lado del triángulo, afuera. Ok, si quiere mejor dibujemos el triángulo. Acá Sí, está y bien. me va diciendo. O sea, ¿Sí? Vaya, acá cómo va, está iría. bien, licenciado. Ok, aquí cómo Vaya, iría. aquí en este lado, En el lado de yo hipotenusa. me refería de que llevara, no, del contrario de la hipotenusa, creo que es el adyacente. Entonces El está el 3 adyacente. positivo. No, ahí el 3 positivo No, el es el opuesto. opuesto. Es el opuesto. El ¿Qué valor le opuesto. pongo acá? Vaya, si, digamos que solo se le pusiera la raíz, la raya de la raíz, arriba del 3. Así. Así como lo estoy haciendo ahorita. Aquí no veo, licenciado. Ya lo dibujé, no sé si lo puede alcanzar a ver o no le he cargado ahí. Un, un triángulo rojo pequeño, ¿verdad? Ah, sí, ya lo vi, Sí, hoy sí, ya lo vi. Sí, cabal, así. ¿Cómo se hiciera para resolver una ecuación que lleva eso así? ¿cómo? ¿Le sacar las razones trigonométricas o cómo? Pero aquí no hace En, falta, digamos en, aquí hace falta conocer la hipotenusa, no sé cuánto le quiere dar, el valor, no sé. no, no, me refiero de esto mismo, pero en forma, digamos, así como lo resolvió, pero que lleve este signo así, ese lado. Ah, entonces, ya. O sea que en vez de 3 estuviera mejor la raíz cuadrada de 3, ¿sí? Ajá, sí, ajá, Si sí, queremos, ¿cómo está? ¿Cómo se hiciera para resolver la ecuación así? por ejemplo, si queremos calcular el seno de 35 grados, 335 grados, sí, aquí abajo lo estoy escribiendo, ¿sí? Esto va a ser igual a ¿cuánto? A opuesto, que sería la raíz de 3, ¿sí? Sobre 3 raíz cuadrada de 2, ¿sí? ¿Sí? En este caso se multiplica por qué? Se multiplica, en este caso se multiplica por la raíz de 2, ¿sí? Por la raíz de 2, ¿sí? Entonces abajo me va a quedar 6, ¿sí? Abajo me va a quedar ¿qué? Aquí me va a quedar raíz de 3 por raíz de 2, me va a quedar la raíz de 6. Y abajo me va a quedar 3 multiplicado la raíz 2 por la raíz de 2, me va a quedar multiplicado por 6. Y esto es lo que me va a quedar, raíz cuadrada de 6 sobre 6. Cuando racionalizamos el denominador, no el numerador. No sé si lo alcanza a ver abajo. Sí, le alcanza a ver, licenciado. Siempre vamos buscando racionalizar con el conjugado lo que está en el numerador, lo que tengo raíz. Lo que está arriba lo dejamos como está. ¿Sí? Ayuda a depender de cómo, de qué tengamos en el ángulo, en el lado opuesto, en el lado adyacente y en el lado de la hipotenusa. ¿Sí? Recuerden el teorema de Pitágoras, ¿verdad? La hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Esas son fórmulas bien importantes que ustedes tienen que manejar. Ok. Vamos a resolver ahora lo que el sistema sexagesimal. La unidad de medidas es el grado sexagesimal, el cual se representa con el símbolo de grado, ¿verdad? ¿Sí? Cuando tenemos el sexagesimal, si lo dividimos en 60 partes, se denominan minutos. Si volvemos a dividirlo, nos vamos a obtener segundos. Así es como se denomina lo que es el sistema sexagesimal. Así es como se define. El sistema de radianes
es un radián, es la medida de un ángulo central cuyo arco subtendido tiene una longitud a la medida del radio del círculo. ¿Sí? Entonces, eso es, ¿verdad? Lo que necesitamos ahorita, cómo se hace lo que es la conversión de medida de un ángulo en sistema sexagesimal a un sistema de radianes. ¿Cómo convertirlo, verdad? Sexagesimal, que en este caso tenemos 360 grados y nosotros sabemos que la equivalencia que se da entre el sistema sexagesimal a un sistema de radianes es que de 180 grados equivale a tener pi radianes. Esto implica que un grado equivale a ¿cuánto? A pi entre 18 radianes. ¿Sí? Y un radián equivale a 180 grados entre pi. ¿Sí? Entonces esto es bien importante, ¿verdad? No sé si alcanzan a ver. Las anteriores igualdades describen la forma de conversión entre dos sistemas. Para convertir de grados a radianes, la medida dada se multiplicará por pi sobre 180 grados. Para convertir de radianes a grados, la medida se multiplicará por 180 grados entre pi. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Convertir de grados a radianes o de radianes a grados, según sea el caso, la medida de los siguientes ángulos. ¿Sí? Rapidito, ¿verdad? Tenemos menos 60 grados. Solución, menos 60 grados, ¿qué hay que hacer? En la página de la 201, ahí nos aparecen, ¿verdad? Lo que es la fórmula para poder hacer las conversiones correspondientes. Es decir, que para convertir este ángulo a radianes, tenemos que multiplicar pi radianes sobre 180 grados. ¿Sí? ¿Sí? Porque lo queremos convertir de grados a radianes, ¿verdad? Entonces simplificamos. Aquí simplificamos, ¿verdad? ¿Cuánto me queda 60 entre 180? ¿Cuánto me queda 60 entre 180? Simplificado, ¿cuánto? Por ejemplo, 180 grados. ¿Cuántos 60 caben en 180 grados? 3, ¿verdad? Entonces me va a quedar un tercio. ¿Sí? 60 de 61, 60 de 180, 3. ¿Sí? Entonces me va a quedar pi menos pi sobre 3. ¿Sí? Entonces me va a quedar aquí, me faltó, ¿verdad? Pi radianes. ¿Sí? Ahora bien, si queremos hacer 7 radianes, entonces eso lo vamos a multiplicar por 180 entre pi radianes. ¿Sí? Recuérdense que, recuerden algo bien importante, cuando se hace, si yo tengo la circunferencia acá, ¿sí? Y yo tengo lo que es acá, cuando llegue acá voy a tener pi radianes, ¿sí? Por eso que acá 180 grados equivale a pi radianes, ¿sí? 7 radianes multiplicado por 180 entre pi radianes. Los radianes se me eliminan
y solo me queda acá 7 por 180 grados, eso me da 1260 grados entre pi. Pero pi a qué es igual? A 180 grados, es decir, que pi es igual a 180 grados. Entonces vamos a tener 1260 entre 180, no lo puse, ¿verdad? Ok, aquí está, ¿sí? Menos 432 grados, ¿sí? Y el otro es cuando yo tengo menos 12 pi sobre 5, entonces multiplicamos por 180 entre pi radianes, ¿sí? Los pi radianes se eliminan y me queda menos 12 multiplicado por 180 entre 5, ¿sí? ¿Sí? Ahí me faltó el proceso, ¿verdad? ¿Cuánto nos va a quedar? Pero vean al final, ¿verdad? Eso lo pueden hacer en la calculadora, pero lo importante es cómo hacer las conversiones. Si yo quiero convertir de grados a radianes, yo voy a multiplicar pi radianes entre 180. Si tengo 7 radianes y lo quiero convertir a grados, entonces lo tengo que multiplicar por 180 grados entre pi radianes. ¿Sí? Y eso es lo que se hace, ¿verdad? Ese es el proceso que se hace. En la página 201 del libro que siempre les he mencionado están las conversiones, ¿verdad? ¿Sí? Solo es de multiplicar. Si yo quiero radianes, si yo quiero de grados a radianes, entonces lo multiplico pi radianes entre 180 grados. Si yo quiero de radianes a grados, entonces lo multiplico 180 grados entre pi radianes. ¿Sí? Y ese es el proceso que se hace. Solo hacer las simples conversiones o la regla de 3. Algunos le llaman regla de 3, ¿verdad? Cuando se hacen las conversiones. Ok, vamos a ver ahora, bien importante, lo que son las 6 razones trigonométricas, que ya las conocemos, solo para darles el uso adecuado de lo que se está hablando siempre. ¿Sí? Aquí tenemos el ángulo, ¿verdad? El seno de 30 grados, que es igual al seno de 30 grados, va a ser este ángulo, estoy hablando yo, opuesto, vean la dirección, sobre hipotenusa, A sobre C. Coseno de alfa adyacente sobre hipotenusa, B entre C. La tangente es opuesto, que es A, sobre adyacente, es decir, A sobre B. La cotangente solo cambiamos, ¿verdad? Cambiamos lo de la tangente. El B pasa al numerador y el A pasa al denominador. Me queda B entre A. La secante, que es el recíproco del coseno, me queda C entre B. Solo cambiamos, ¿verdad? Y la cosecante es lo que el recíproco de A entre C, es decir, que me va a quedar C entre A. Y esas son las 6 razones trigonométricas las que son bien importantes para resolver los ejercicios. Y ya vimos en el ejemplo anterior. ¿Sí? Ah, pero ¿qué puede decir? Pero mire, licenciado, si yo agarro el seno de alfa, ahí ya cambia. Ya el seno de alfa, el opuesto va a ser B y el adyacente va a ser A. Dependiendo de qué ángulo se esté hablando en razones trigonométricas para un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hemos visto. Ya vimos que la definición de un ángulo, el ángulo en posición estándar en el plano cartesiano, los ángulos en posición estándar positivo y negativo. Quinto, cómo encontrar las razones trigonométricas a través de un ángulo en posición estándar. Y ahora, y después hemos visto las conversiones del grado, en este grado de grados a radianes o sexagesimal a radianes, al sistema de radianes.
Y ahora estamos viendo lo que son las 6 razones trigonométricas, ¿verdad? Eso es lo que se tiene, ¿sí? Ok. Vamos a ver la importancia que tiene el trabajar en el círculo unitario. Y esto es bien importante. ¿En qué nos vamos a centrar primero para poder establecer, en este caso, lo que son la importancia de trabajar en el círculo unitario? ¿Qué tenemos acá? ¿Sí? Primer cuadrante, tenemos la circunferencia unitaria. ¿Qué significa la circunferencia unitaria? Que el radio vale ¿cuánto? El radio vale ¿sí? El radio vale 1, por eso se llama circunferencia unitaria. Tenemos cuadrante 2, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Entonces yo trazo, desde el origen yo trazo un segmento hasta P. ¿Cuánto vale esta longitud R en un círculo unitario? ¿Cuánto vale? Recuerden que estamos en un círculo unitario, es decir, que desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia, el radio es equivalente a 1. Es decir, que en este caso el radio es 1. Ahora nos vamos a centrar en este triángulo, ¿sí? En este triángulo. ¿Qué color le podemos dar para ir definiendo? Voy a borrar acá. Vamos a darle un color más. ¿Qué color le damos? Vamos a ver. Un color negro le vamos a dar. Yo voy a cerrar el triángulo. ¿Sí? Acá. Lo que está de negro. ¿Sí? ¿Sí? Lo que está de negro. Ahora les digo, ¿cuánto el seno de alfa a qué es igual? El seno de alfa a qué es igual. En el triángulo de negro que yo les he dibujado. Ajá. ¿A qué es igual? Va. Del 0, del origen O hasta P, ¿cuánto vale? R en la hipotenusa. Ah, pero como estamos en un círculo unitario, el radio es igual a 1. Unitario, unidad. Pero el lado opuesto lo vamos a representar por el segmento PA o AP. Y este lado adyacente como OA. Es decir, que en este caso yo voy a tener el seno de este ángulo alfa a que es igual a, le vamos a poner AP, que es el lado opuesto, sobre OP. ¿Sí? OP. Entonces el seno de alfa es igual a AP sobre OP. Entonces AP entre OP, pero OP, ¿quién es? OP va desde el origen hasta P. ¿Y cuánto vale este?
R. ¿Pero cuánto vale R? 1, es decir, que esto vale 1. Esto implica que el seno de alfa va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a AP. Es decir, que este segmento vale seno de alfa. El segmento AP vale seno de alfa. Pero esta longitud de AP es la misma longitud de OB. Por lo tanto, ¿cuánto vale OB? OB vale seno de alfa. Vean cómo se saca la información aplicando lo que son aplicando lo que es las razones trigonométricas. Ahora vamos con el coseno. ¿El coseno a qué es igual? ¿A qué es igual el coseno de alfa? ¿A qué es igual? A OA. ¿A dónde está OA? Acá está, es el lado adyacente sobre hipotenusa. Pero la hipotenusa, ¿quién es? 1. Esto implica que el coseno de alfa, ¿sí? Es igual a ¿quién? A OA. Por eso es que el segmento OA equivale a coseno de alfa. Vean cómo hemos sacado los resultados, ¿sí? ¿Sí? Ahora nos vamos a fijar en el triángulo OA, no, OC, OE y OCE o OE, ¿sí? En este que yo estoy sombreando, ¿sí? ¿Sí? Ahora les pregunto, ¿cuánto es la tangente de alfa en ese triángulo anaranjado? Va a ser, la tangente va a ser igual a CE, que es opuesto, CE sobre OE. Pero OE es igual a 1, ¿sí? Esto va a ser igual a CE entre 1, la tangente de alfa. Entonces, la tangente de alfa va a ser igual a CE. Por eso que CE vale la tangente de alfa. ¿Sí? Y por eso es que hemos encontrado lo que es la tangente. Vean cómo hemos encontrado lo que es los valores. El coseno, la tangente. ¿Sí? Ahora aquí me puede preguntar, pero ¿y por qué esta longitud de FD es lo que es la cotangente? Por eso que dice que la tangente no es más que toca un punto sobre una cualquier figura, ¿sí? La tangente acá, ¿verdad? Toca perpendicularmente un punto sobre la figura. Ahora bien, si este vale alfa y este, ¿cuánto va a valer? Por ser alternos internos, este va a ser alfa también, ¿sí? Entonces yo digo, la cotangente, volvemos a encontrar otra vez, ¿a qué es igual la cotangente? ¿Sí? ¿A qué es igual lo que es la cotangente? ¿La cotangente a qué es igual? La cotangente de alfa, ¿a qué es igual? La cotangente de alfa, ¿a qué es igual?
va a ser igual a adyacente, que es f de E, sobre el opuesto, pero el opuesto en este caso es OF. Ah, pero OF, ¿quién es? OF no es más que 1. Es decir, que aquí me queda F de E sobre OF, pero OF es 1. Entonces, esto es igual que la cotangente de alfa. Esto va a ser igual a ¿qué? A F de D. FD, perdón. Entonces, por eso que el segmento FD equivale a la cotangente. ¿Sí? Entonces, es bien importante, hay veces trabajar lo que es en el círculo unitario. ¿Sí? Y eso es lo que es como podemos resolver lo que son las razones trigonométricas. ¿Sí? Entonces es lo importante de trabajar por eso es que ya vamos a ver las funciones trigonométricas, ¿sí? Que eso nos va a dar eh, mayor información de lo que se tiene. Y vamos a ver resultados, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a continuar. Los signos de las razones trigonométricas, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos resolver esto. Ahora bien, ¿se acuerdan que nosotros teníamos acá, ¿sí? Teníamos el plano cartesiano, ¿sí? Teníamos la circunferencia unitaria. No me va a quedar muy bien por cuestión de tiempo, ¿verdad? Quiero ver si no, lo voy a borrar porque no me quedó muy bien, ¿sí? Para que vayamos viendo, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Tenemos lo que es la circunferencia acá, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, ¿qué tendríamos acá? Teníamos acá que este segmento, ¿cuánto valía? Teníamos el triángulo, ¿verdad? Este valía el coseno, ¿sí? De alfa. Este valía este segmento acá, ¿verdad? No era todo, no queda hasta acá. Valía ¿qué? El seno de alfa, ¿sí? Solo el seno le voy a poner. Ahora, ¿con era? Primer cuadrante, este era segundo cuadrante, este era tercer cuadrante y este era cuarto cuadrante, ¿sí? Pero en este caso, este segmento acá, ¿cómo era el coseno? Es vamos a ver en el seno, perdón, el seno. Vamos a hacerlo en orden, vamos a ver el seno. Acá el seno en el primer cuadrante, ¿cómo es? Este es el eje Y, este es el eje X, aquí están los valores negativos, lo voy a hacer con otro color para identificar los valores negativos. En esta parte están los valores negativos para el eje X, para el eje Y, en esta parte de celeste están los valores negativos, ¿sí? Ahora bien, el seno en el primer cuadrante está acá y entonces corresponde a los valores positivos de Y. Entonces, ¿cómo es? Positivo. En el segundo cuadrante estamos acá. ¿Qué valores toman este cuadrante? Positivo siempre en el eje Y. Entonces, por eso es positivo.
En el tercer cuadrante ya toma estos valores que están en celeste, que son negativos, que corresponden al tercer cuadrante. Entonces, acá lo que está de celeste en el eje Y son como negativo. Por lo tanto, el tercer cuadrante es negativo. Y en el cuarto cuadrante siempre sigue con lo de celeste. Por lo tanto, es negativo. Ahora vamos con el seno, perdón, con el coseno. El coseno corresponde al eje X. Acá el eje X en el primer cuadrante es, acá toma valores positivos. Entonces por eso es positivo. ¿Sí? Acá en el segundo cuadrante, aquí está en celeste, toma los valores negativos. Por lo tanto en el segundo cuadrante es negativo. Cuando llega al tercer cuadrante, lo mismo. Se está ocupando los valores del lado negativo del eje X. Por lo tanto, es negativo. Y en el cuarto cuadrante ya toma lo del eje positivo. Por lo tanto, es positivo. ¿Ven cómo hemos utilizado lo que es el triángulo? Nos ha ayudado el triángulo unitario para saber qué signo tiene. La tangente, ¿por qué es positiva? ¿Sí? Porque la tangente, ¿a qué es igual? La tangente es igual a ¿quién? Por ejemplo, la tangente de alfa es igual al seno de alfa, sobre el coseno de alfa. ¿Sí? Entonces, como el seno de alfa en el primer cuadrante, ¿cómo es? Positivo. En el segundo cuadrante, ¿cómo es? Positivo. Positivo entre positivo, ¿qué me va a dar? Positivo. En el tercer cuadrante, como el seno es positivo y el coseno es negativo, menos por más o más por menos me va a dar menos. Por eso es negativo. En el tercer cuadrante, como los dos son negativos, menos por menos me va a dar más. Y en el cuarto cuadrante, menos por más me va a dar menos. Hoy vamos con la secante. La secante tiene que ver bastante con el coseno. ¿Sí? Por eso que si ustedes ven el coseno con la secante son iguales. ¿Sí? Si es menos el coseno, entonces va a ser menos la secante. ¿Sí? Acá menos va a ser menos lo que es la secante. Acá menos, esto va a ser, perdón, no es acá, el segundo, ¿verdad? El coseno. ¿Sí? Acá, como es más, entonces va a dar más lo que es la secante. La cosecante tiene que ver con la del seno. Positivo, y este es positivo, entonces acá es positivo. Este es negativo, entonces acá va a ser negativo. Como este es negativo, acá va a ser negativo. ¿Sí? Y por lo consiguiente, lo vamos a morado, le vamos a poner. Lo que es la tangente. Si la tangente es positiva, va a ser positiva la cotangente. Si va a ser negativa la tangente, entonces la cotangente va a ser negativa. Si la tangente es positiva, entonces va a ser positiva la cotangente. ¿Sí? Y acá, como la cotangente es negativa, entonces la cotangente va a ser negativa. Y esos son los signos que tienen los signos de las razones trigonométricas según el cuadrante que se encuentre el ángulo. Según en el cuadrante que se encuentre. ¿Cuántos cuadrantes son? 4. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Sí? Eso es como ver los signos de las razones trigonométricas según el cuadrante que se encuentre el ángulo. O sea, si el ángulo se encuentra en el primer cuadrante, ¿sí? Entonces ya sabemos cómo va el seno, ¿verdad? Positivo, positivo, todos positivos, ¿sí? Si vemos un ángulo en el segundo cuadrante, el seno va a ser positivo, el coseno va a ser negativo, la tangente va a ser negativa, la secante va a ser negativa y
la cosecante positiva y la cotangente negativa. Si estamos en el tercer cuadrante, el seno va a ser negativo, el coseno negativo, la tangente positiva, la secante negativa, la cosecante negativa y lo que es la cotangente positiva. Y en el cuarto cuadrante vamos a tener que el seno es negativo, si tenemos un ángulo, ¿verdad? Negativo, el seno, el coseno va a ser positivo, la tangente va a ser negativa, la secante va a ser positiva, la cosecante va a ser negativa y la cotangente que va a ser negativa. ¿Sí? Entonces recuerden que estamos viendo todos los aspectos importantes que tienen que ver con las funciones trigonométricas, que ahí entra lo que es las funciones trigonométricas. ¿Sí? Y eso es el resumen, por eso vimos lo que son las partes, ¿verdad? De las características importantes que tiene lo que es la circunferencia unitaria. Eso es bien importante, ¿verdad? Ahora bien, vamos a continuar. Si no hay ninguna pregunta, no sé si hay alguna pregunta. Ok, no hay preguntas, entonces continuamos. Problema número 4. Coseno de teta es igual a menos raíz cuadrada de 3 sobre 2 y el ángulo teta se encuentra en el tercer cuadrante. Ok, si teta se encuentra en el tercer cuadrante, ¿sí? Vámonos atrás. ¿Cuánto era en el tercer cuadrante? Nos vamos a centrar en el tercer cuadrante. ¿Sí? Tercer cuadrante. ¿Cómo es el coseno? Negativo. ¿Cómo es el coseno? Negativo. ¿Cómo es la tangente? Positiva. ¿Cómo es la secante? Negativa. ¿Cómo es la cosecante? Negativa. ¿Cómo es la cotangente? Positiva. Acá nos vamos a centrar. ¿Sí? Ahora bien, esto es bien importante. ¿Sí? Vamos a resolver el problema. ¿Sí? Y el problema nos dice de la siguiente forma. Se necesita la solución, encontrar el punto P, XY, tal que el punto está en el lado terminal del ángulo teta, dado que el coseno, esto ya lo da el problema, ¿verdad? Que el coseno de teta, esto va a ser igual a menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Sí? Ah, pero una de las cosas bien importantes que yo sé de que el coseno de teta va a ser igual a ¿cuánto? Adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale el lado adyacente entonces? Si yo tengo que el coseno de teta es igual a menos raíz cuadrada. Que el lado adyacente va a ser igual a ¿quién? A menos raíz de 3. ¿Y qué? Y que la hipotenusa ¿a qué es igual? A 2. Es decir, que la distancia es 2. Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple que la distancia que es la hipotenusa vale que 2 y el lado adyacente, que es el lado opuesto que le corresponde al eje X. ¿Por qué? Porque estamos en el tercer cuadrante, ¿sí? Por eso que es negativa, ¿ve? Es negativa, ¿sí? Es como que tuviéramos el ángulo acá, ¿verdad? ¿Sí? Aquí el eje X, el lado adyacente vale menos raíz de 3 porque estamos en el eje negativo. El D vale 2, la distancia, y podemos encontrar el lado opuesto que no lo conocemos. Pero lo podemos conocer como
por medio del teorema de Pitágoras, que la hipotenusa no es más que 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Y esto es igual a menos raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado más el lado opuesto al cuadrado. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que es la definición del teorema de Pitágoras y eso es lo que vamos a resolver a continuación, ¿sí? Entonces, le vamos a llamar Y porque el lado opuesto corresponde al eje Y, ¿sí? Por esto, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Acá. Tenemos acá la circunferencia. Tenemos acá, como el punto está, me dice que está en el tercer cuadrante, de alguna manera aquí termina lo que es el lado terminal. Acá tenemos el ángulo teta, ¿sí? El ángulo teta. Acá tenemos lo que es el lado opuesto. Y esto es el lado adyacente. ¿Cuánto vale la distancia? La hipotenusa, 2. ¿Cuánto vale el eje X, en este caso, que es el adyacente, que es menos raíz de 3, porque es negativo? ¿Sí? Acá tenemos el eje X y el eje Y. Acá que tenemos el lado opuesto, ¿sí? El lado opuesto. Y este le corresponde que, como es perpendicular a quién, al eje Y, es paralelo al eje Y, este corresponde al eje Y, ¿sí? O que es igual a lado opuesto. Este es igual al lado adyacente y este es igual a la distancia o a la hipotenusa. Entonces de acá vamos a encontrar el lado opuesto. Y esto es lo que vamos a tener a continuación. 2 elevado al cuadrado va a ser igual a 4. 4 es igual a y al cuadrado más menos la raíz de 3 al cuadrado. Esto me queda 3 positivo. Entonces paso, ¿sí? El 3 lo paso al otro lado, se me convierte en negativo. Entonces me queda 4 menos 3. Y es igual a quién, ¿sí? Voy a borrar acá. Pero esta es la explicación gráfica, ¿sí? Esta es la explicación gráfica que se tiene, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a quién? Y al cuadrado va a ser igual a 1, es decir, que y es igual a más o menos la raíz de 1, ¿sí? Pero, en este caso, y va a ser igual a más o menos 1. Pero cometí un pequeño error porque yo estaba haciendo la gráfica en el segundo cuadrante y era en el tercer cuadrante, ¿sí? Pero es lo mismo, ¿verdad? Es decir, que yo tengo el ángulo acá, ¿sí? Y acá tengo acá, ¿verdad? ¿Sí? El ángulo teta, este es el ángulo teta y este es en este caso, ¿verdad? Entonces el y acá es el lado opuesto, ¿sí? ¿Sí? No, acá, ¿verdad? ¿Sí? Se puede formar varios triángulos, ¿verdad? Pero este no, este. Aquí, ¿verdad? ¿Sí? Quiero ver, vuelva a ventana reunión principal para ver quién está esperando. No sé, alguien que está esperando. Ok. No sé si alguien está esperando, no sé. Vamos a ver. No, ¿verdad? Nadie está esperando. Ok. No sé si... Ok. Aquí estábamos, ¿verdad? Ok. No, yo lo hice en el segundo cuadrante y era en el tercer cuadrante, ¿sí? Entonces tenemos esto. Este es el ángulo teta y este es el lado terminal, ¿sí? Entonces acá, ¿sí? Tenemos esto, ¿verdad? Sería este ángulo con el que trabajaríamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este lado, este
es nuestro opuesto, pero y acá es negativo porque está en el eje negativo. ¿Sí? Y este sería nuestro lado adyacente porque este es el lado negativo que se encuentra en el tercer cuadrante. Por eso, ¿qué valores va a tomar Y? Y va a tomar, acá tenemos dos valores para Y, pero va a tomar el negativo porque estamos en el tercer cuadrante. ¿Sí? Y esa es la idea principal. Entonces, borramos esto, ¿sí? Bueno, como le di guardar. Entonces tenemos lo siguiente. Como el punto debe estar en el cuadrante 3, el valor de Y debe ser negativo. Entonces, se toma ¿quién? Y igual a menos 1. Y igual a menos 1. ¿Sí? Y este es similar al problema que está en la página 208 del ejemplo número 5. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar las razones trigonométricas? Entonces ya tenemos que el lado opuesto, ¿cuánto vale? Y igual a menos 1. La hipotenusa, ¿cuánto vale? 2. El adyacente, ¿cuánto vale? Menos raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar el seno? El seno va a ser igual a ¿quién? A hipotenusa, que en este caso va a ser menos 1 entre menos la raíz de 3. Entonces, al final me va a quedar que... ¿Por qué me queda? Perdón. La hipotenusa, que en este caso es 2, ¿verdad? ¿Sí? Va a ser acá, ¿verdad? El ángulo teta va a ser acá, opuesto, que vale menos 1, sobre la hipotenusa, que vale en este caso 2. Entonces me va a quedar menos 1/2. ¿Sí? El coseno, como ya nos lo dan, es menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. La tangente va a ser igual a ¿quién? A opuesto sobre hipotenusa. Me va a quedar menos 1 sobre, porque el lado opuesto es menos 1, el lado adyacente menos la raíz de 3, me va a quedar menos por menos, me va a dar más. Aquí, a este le multiplico por raíz de 3 a ambos lados y me va a quedar 3 raíz de 3 sobre 3. ¿Sí? Lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Es decir, cuando tenemos 1 sobre la raíz de 3, lo que hacemos es que multiplicamos por la raíz de 3 sobre la raíz de 3. Y esto es igual a raíz de 3 sobre 3. Y este es el resultado que yo tengo. Y la cosecante, que es el recíproco de esta, que me va a dar menos 2. La secante, que me va a dar menos 2 sobre la raíz de 3, la revés de esto. Y esto me queda menos 2 raíz de 3 sobre 3. Y la cosecante que y la cotangente, que me va a quedar 3 sobre raíz de 3. Y eso, al ser conjugado, me va a quedar la raíz de 3. Y esas son las razones trigonométricas según la información que se tiene. ¿Sí? Por favor, revisen el ejercicio que está en la página 208 del ejemplo 5. Es parecido a ese, ¿verdad? Primeramente, ubicarnos dónde va a estar el coseno. El coseno de teta nos dice que es menos la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y el teta en el cuadrante 3. ¿Sí? Eso es lo que nos dice. Ok, ya para ir finalizando, también tenemos lo que son las funciones trigonométricas. ¿Sí? Las funciones trigonométricas hay que ver de seno, coseno, tangente, respectivo dominio, rango y gráfica. ¿Sí? Y aquí tenemos la gráfica resumida. Esta es la función del seno, ¿sí? Su dominio, si ustedes pueden ver en el eje X, son todos los reales. Y miren, nunca sale, ¿ve? Nunca pasa de 1 en el eje Y, ¿ve? Por lo tanto, el rango se va a mantener desde menos 1
hasta 1. Por eso es el rango que equivale de menos 1 hasta 1. El dominio son todos los reales. Y es de periodo 2pi, que es decir, que cuando llega a 2pi se vuelve a repetir. ¿Sí? Aquí llega, ¿ve? Cuando llega acá, aquí llega a 2pi. Se vuelve a repetir. Por eso estas funciones son periódicas, porque se vuelven a repetir. ¿Sí? La del coseno lo mismo. Es lo mismo. El dominio son todos los reales. El rango no pasa de qué en el eje Y, ¿ve? Veamos. ¿Sí? Y el periodo es 2pi. ¿Por qué? Inicia en 1, ¿sí? En el eje Y o en 0 y termina en 2pi. Y aquí se vuelve a repetir, por eso es periódica. ¿Sí? Ahora vamos con la función tangente. Ya vimos la del seno, la del coseno y la tangente. ¿Sí? Vean que está indefinido la tangente para valores de pi medio. ¿Sí? Los múltiplos impares de pi medio. Por eso que aquí cuando llega a pi medio no está definida la función. ¿Sí? La tangente. A menos pi medio tampoco. 3 pi medio tampoco. ¿Sí? Por eso son todos los reales menos los impares de pi medio. Es decir, pi medio, 3 pi medio, 5 pi medio, 7 pi medio. ¿Sí? Y el rango acá sí son todos los reales. ¿Por qué? Porque la función comienza desde menos infinito y se va hasta más infinito. La cotangente es similar. ¿Sí? Aquí lo único que cambia son todos los reales menos múltiplos de pi. Es decir, todo lo contrario a la tangente. Aquí la tangente está definida estaba definida para los pares, ¿sí? Y aquí al revés, los múltiplos de pi. Por ejemplo, aquí está 0, no está definido, en pi no está definido, en 2pi no está definido, por eso hay una recta vertical, ¿sí? Entonces, y el rango son todos los reales, y el periodo es pi. El dominio son todos los reales, excepto los múltiplos de pi. ¿Sí? Aquí está la gráfica de la cosecante, que es igual a 1 sobre el seno. ¿Sí? Y el rango va a estar incluido desde menos infinito unido con 1 hasta más infinito. ¿Por qué? Porque acá, desde menos 1 hasta 1, no está la función. Por eso que el rango no toma desde menos 1 hasta 1. ¿Sí? Y el dominio son todos los reales menos el múltiplo de pi. Es decir, que aquí hay pi, no se cumple. 2pi no está definido. Menos pi no está definido. Y también con la cosecante. ¿Sí? Lo mismo. Todos los reales excepto los múltiplos impares de pi. Por eso que en 3 pi medio no está definido, en pi medio no está definido. Y el rango es de menos 1, de menos infinito hasta 1, unido con el intervalo de 1 a más infinito. Y de periodo 2pi. Y esas son las funciones trigonométricas y sus recíprocas. Ahí está la definición de su dominio, rango y gráfica. ¿Sí? Estas son las 6 funciones trigonométricas. Acá quiero ver en el libro, aquí comienza desde la página comienza la página de la 210 comienza a hablar de las funciones, ¿sí? Y ahí habla de las propiedades de paridad y periodicidad de las funciones trigonométricas, ¿sí? La función del seno de teta, ya para finalizar, está compuesta por esta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Cada vez que se repite, ¿sí? ¿Sí? Cuando k vale 1, se vuelve a repetir según el ángulo que se tiene, ¿sí?
donde K representa el número de giros en sentido positivo o negativo a las agujas del reloj, ¿verdad? Y la tangente, que es cada vez que pi, ¿verdad? Cada pi, ¿sí? Cada pi. Aquí es cada 2 pi y aquí es cada pi, lo que estábamos viendo en las funciones, ¿verdad? Donde K representa el número de medio giros en sentido positivo o negativo. Solo pi, ¿verdad? Esto es con la tangente y la cotangente, ¿sí? Por eso, por eso es por esto que basta tener los valores de las funciones trigonométricas, siendo coseno secante y la cosecante en el intervalo de 0 a 2pi. Por eso no es necesario graficarla porque se va repitiendo. ¿Cuándo va a ser un periodo de 0 a 2pi? Entonces, solo hay que graficarla de 0 a 2pi, ¿sí? Y la tangente y cotangente de 0 a pi. ¿Por qué? Porque es periódica. Se vuelve a repetir. Cada 2pi se vuelve a repetir. O cada 360 grados si lo queremos ver en ángulos. ¿Sí? Y esto sería lo que es, bueno, esta es la función, ¿verdad? Ahí ustedes la pueden ver en la página 210. Y esto sería todo, ¿verdad? Lo que es la función es, me faltó la paridad. El seno es una función impar y el coseno eh, es una función par. ¿Sí? ¿Sí? Ya hablé de la periodicidad, pero me falta la paridad. ¿Cuándo va a cumplir? ¿Cuándo una función es impar? ¿Sí? Cuando se cumpla esto, que f de menos x va a ser igual a menos f de x. Si se cumple esta relación va a ser una función impar, pero si es par, se va a cumplir esto. F de ¿qué? F de menos x va a ser igual a ¿quién? A f de x. Eso es lo que nos dice una función par. Por el seno de un ángulo negativo, esto es igual a menos el seno, ¿sí? El seno de teta. ¿Sí? El coseno de menos teta es igual a el coseno. El seno es impar y el coseno, el seno es impar y el coseno de es impar porque cumple la condición del seno, por eso es impar. ¿Ve? Menos x hace la función de teta, ¿sí? Y la tangente a qué ser igual. La tangente de menos teta. ¿A qué va a ser igual? Esto es como que yo tenga, ¿sí? El seno de, voy a borrar esto para que vean, bueno, no se borra algunas cosas, menos de qué, menos teta sobre coseno de qué, de menos teta. ¿Y esto a qué es igual? El seno de menos teta es igual a menos el seno de teta, entonces me queda menos el seno de teta, ¿sí? Sobre el coseno de menos teta equivale al coseno de teta. ¿Y esto qué es igual? A menos la tangente de teta. Entonces, ¿cómo es la tangente? La tangente es impar. ¿Sí? Entonces la cotangente va a pasar lo mismo. La cotangente va a ser impar. Perdón. La cotangente va a ser impar. Por ejemplo, la cotangente, la misma forma que la tangente se puede resolver, ¿sí? Cotangente de menos teta, esto es igual a menos la cotangente de teta, ¿sí? Y la secante de menos teta va a ser igual a ¿quién?
a la secante de teta, va a ser para. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la secante de menos teta es igual a 1 sobre coseno de menos teta, pero coseno de menos teta es coseno de teta, entonces al final me va a quedar seno, este es para, voy a poner par, este es impar, la tangente es impar, el coseno es par y el seno es impar. Y va a ser impar ¿quién? La cosecante. La cosecante de menos teta va a ser igual a menos la cosecante, ¿sí? La cosecante de teta. Y esas son las propiedades de paridad y periodicidad de las funciones trigonométricas. ¿Sí? Y esto sería todo para esta tutoría número 5. Ahí se relacionan, ¿verdad? Esto ya lo hemos hablado y esto sería todo por, en este caso, de la tutoría. Ay, disculpen que me pasé unos minutos, pero porque iniciamos un poco tarde, porque no me pude conectar, ¿verdad? ¿Sí? Eh, bueno, Glenda, creo era. Entonces, si no hay pregunta, pues nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. Creo que Gloria tiene una pregunta. Ese cuadro se hace en todos los ejercicios. No sé en qué cuadro, porque cuando yo estoy presentando la diapositiva, no puedo ver los mensajes, ¿verdad? Ese es el problema. Sí, un poquito. Más que todo, no es que sí, sí, un poquito complicado, más que todo confuso, ¿verdad? Pero sí es de leer. ¿Sí? Sí es de leer, Gloria, pero sí, un poquito. Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Feliz tarde y buen provecho para todos. Si almuerzan, ¿verdad? Gracias, Gloria. Sí, sí, ok, ok, Gloria. Ok, feliz tarde, Gloria. Feliz tarde también a ustedes.